tardes a todos, buenos días a aquellos que nos escuchan desde México y buenas tardes a los que nos escuchan desde España. Queremos dar la bienvenida a este seminario online, que está formulado con dos partes. La primera parte se titula ¿Cómo evitar reclamaciones y compensaciones económicas derivadas de intoxicaciones alimentarias en su hotel? Y una segunda parte que se llama Prevención de la ciclospora. Mi nombre es Eugenia Mateu, soy la responsable de marketing de Preverrisk y la moderadora de esta charla online. Nosotros estamos muy contentos, la participación es bastante alta, en su mayoría son hoteles de la zona de Cancún y Playa del Carmen. Y antes de nada, quiero lanzar un sondeo, una pregunta, para ver que todos escuchen y ven la pantalla. Esperaremos ahora unos minutos. Vamos a ver, parece que sí, parece que el 100% nos escucha y ve la pantalla. Bueno, perfecto. Muy bien. ¿Puedes pasar la diapositiva? Os quiero presentar al equipo de Preverrisk que participará en esta charla online. Tenemos con nosotros a Gregorio Bordoy. Gregorio es el director corporativo de negocio de Preverrisk. Es licenciado en Económicas y lleva más de 15 años de experiencia en el sector de la consultoría y formación. Gregorio nos hablará en breves minutos un poco sobre nuestra empresa. Buenos días, América. Buenos días a la gente que se incorpora desde Europa. Y nada, gracias, Eugenia, un placer. Veo que hay mucha participación. Por lo que puedo observar en pantalla, estamos rozando los 80 hoteles, lo cual te felicito, enhorabuena. Bueno, muchas gracias. También tenemos, en México tenemos a Joana Velázquez. Joana es la gerente de negocio y operaciones de Preverrisk en México. Joana es licenciada en Turismo y Psicología Organizacional. Joana nos hablará sobre la prevención de ciclospora. Y por último, dar la bienvenida a Esteban Delgado. Esteban es doctor en biología, lleva 25 años de experiencia en el sector de salud ambiental en la industria turística. Es presidente y director técnico en Preverrisk y también consejero en salud pública y turismo de la Federación de Tour Operadores. Bienvenido, Esteban. Muchas gracias. De nada. Esteban nos hablará sobre el tema principal del webinar de hoy y lo escucharemos en breve. Sí, una cuestión. Sí. Tienes ahí una serie de preguntas, no sé si... Sí, a ver, vamos a ver. María de Jesús Alonso Era nos dice que Dreams Sans solo nos conectamos en un equipo. Bueno, muy bien. Luego tenemos María de Jesús Alonso, la misma, sí, que estamos asistente de gerencia, chef concierge y gerente de calidad. Bienvenidos. Bienvenidos a los tres. La siguiente diapositiva, por favor. Antes de comenzar esta charla online, os quiero informar brevemente sobre algunas normas de este webinar. Ya hemos comprobado que todos se escuchan y ven la pantalla. Informarles que este webinar tendrá una duración aproximadamente de 1 hora. Y al final de las exposiciones, tanto al final de la exposición de Esteban como la de Joana, habrá un turno de preguntas. Las preguntas se pueden realizar de dos maneras, o bien clicando el icono, levantando la mano, clicando el icono de la mano que tenéis. Eso quiere decir que nosotros os abriremos el micrófono y todos os podrán escuchar la pregunta.
Y la segunda forma de hacer preguntas es por medio de, bueno, escribirla. Escribir la pregunta y nosotros la leeremos y la contestaremos aquí para todos. Los micrófonos están cerrados para mejorar la calidad de la emisión. Decirles que este webinar será grabado y enviado a todos aquellos que estén interesados. Una última cosa, durante la exposición de Esteban se realizarán diferentes preguntas que se irán lanzando y bueno, se contestarán tal cual como el sondeo que he enviado al principio de este webinar. Y bueno, ahora os quiero remarcar un poquito la agenda. La agenda, bueno, después de esta breve introducción tendremos la presentación de Preveris por medio de Gregorio. Luego vendrá Esteban con el tema principal y seguidamente Joana con prevención de la ciclospora. Por último, como os he comentado, habrá el turno de preguntas. Sí, bueno, hay gente que tiene la mano alzada, no sé si... Sí, María Gabriela Herrera Rojas. María Gabriela, te abriremos... A ver. Hola, María Gabriela. ¿Nos escuchas? Parece ser que... Bueno, cualquier duda que tengáis o pregunta, nos la podéis escribir y así la conexión es más fácil y es más rápido de esa manera. Bueno, entonces es mi turno. Bueno, la verdad es que yo no quiero dedicar mucho tiempo porque no me parece que mi charla sea la más interesante. Creo que la charla formativa que va a dar Esteban y que va a dar Joana pues son verdaderamente las importantes. Yo por mi parte simplemente veo que hay muchos que ya nos conocéis, por lo tanto pues poco tengo que hablar de la empresa, pero para aquellos que no nos conozcáis simplemente deciros un poco quiénes somos, en el sentido de decir, bueno, oye, pues os tengo más o menos enmarcados para saber qué es lo que hacemos y por qué os invitamos a este tipo de webinars, ¿no? Bueno, dicho esto, comentaros brevemente, pues nos llamamos Preveris, para el que no lo sepa, y somos una empresa de consultores. Es decir, somos especialistas en dar asesoramiento, en capacitar a la gente, en auditar, en todo este tipo de cuestiones relacionadas con la consultoría. Muy bien, dicho eso, pues estamos también muy especializados o totalmente especializados en el mundo del turismo y la restauración, es decir, no damos servicios a industrias o a otro tipo de sectores. Somos muy especialistas y en concreto, obviamente, dentro del turismo, a lo que serían los tour operadores y, como no, en su mayoría los hoteles, ¿vale? Pues la empresa ya lleva constituida, el grupo empresarial lleva constituido desde 1994, o sea, 12 años aproximadamente, y actualmente pues estamos trabajando en 10 países. Uno de ellos es México, de donde la mayoría de participantes de hoy sois de allí, y donde tenemos una filial, en este caso capitaneada por Joana y Enrique, y que ya llevan en el mercado pues aproximadamente 4 o 5 años. También trabajamos en otros lugares, evidentemente, con más filiales, en áreas del Caribe, en Europa, evidentemente, y también en Turquía y en Egipto. Decir que, bueno, pues contamos con una amplia cartera de clientes, porque ya llevamos muchos años, lógicamente. En todos ellos hacemos diferentes cosas, en algunos unas, en algunos otras, en algunos muchas, en algunos pocas. Pero bueno, la verdad es que podríamos considerarnos una de las empresas líderes a nivel internacional en lo que hacemos. ¿De acuerdo? Bueno, y entrando un poco más en detalle de lo que hacemos, pues en pantalla veréis diferentes logotipos y nombres
y cada uno de ellos representa una actividad, un conocimiento que nosotros como consultores tenemos, una experiencia, un expertise que tenemos sobre una materia determinada y la cual a través de la consultoría, de la capacitación, de la auditoría, pues os la transmitimos, ¿no? En este caso, como hoy, pues Esteban nos hablará de un tema muy interesante, que es el mundo de las reclamaciones vinculada a las intoxicaciones, y Joana os hablará también de algo también que últimamente pues ha estado ocurriendo bastante allá en México, de la ciclospora. Bueno, os comento brevemente cada una de esas marcas. La primera es Preveris, que como su nombre indica, es nuestro servicio fundacional, el que más experiencia y más años tenemos, y también el que de alguna forma es nuestro corazón de la compañía, ¿no? Que es lo que llamamos el Health and Safety, es decir, la seguridad y la salud. Todo lo relacionado pues con seguridad alimentaria, en piscinas, legionela, norovirus, fuegos, electricidad, etcétera, etcétera. Todo lo que engloba la seguridad de un huésped dentro del hotel. Muy bien, el segundo pues es Ecutel, y ya en este nos habla más de las percepciones, de las sensaciones de los huéspedes que van a los hoteles, y nosotros ahí pues os ayudamos a medirlas mediante encuestaciones, mediante clientes misteriosos, y sobre todo, que una vez que tenemos capacidad de poder averiguar esto, pues nosotros lo que hacemos es capacitar a vuestro personal para que mejoren estas áreas que hemos podido identificar. Claro ejemplo es, pues, oye, pues hacemos un cliente misterioso telefónico, por ejemplo, a la recepción, al front desk del hotel, y nos damos cuenta pues que la gente pues no tiene conocimientos del hotel o que son antipáticos. Pues bueno, motivamos o formamos o capacitamos a la gente en que mejoren ese aspecto. Tenemos InCook, que sería la tercera, que es el mundo de la gastronomía, muy interesante porque es algo que también está enmarcado para satisfacer al cliente, pero muy concretamente en el mundo de la gastronomía, principalmente en las tendencias, en las modas, en la puesta en escena de esa gastronomía, no tanto en lo que es el cocinado de la misma. La siguiente, que sería NutriCrew, pues esta también es algo que también está muy de moda, que sería la nutrición, dividido en dos grandes áreas, lo que serían las alergias, cada día más importante, cada día más regulado, cada día más en conciencia del consumidor. Entonces tenemos que tener programas que puedan velar por su seguridad y a su vez también les pueda informar de lo que pueden y no pueden comer, y capacitar a nuestro personal para que entiendan y comprendan estas cuestiones. Y como no, la comida sana, hecho también algo muy relevante. Siguiente punto, hablaríamos del mundo de la sostenibilidad, el mundo del medio ambiente, de las políticas sociales, y todo a través del sello Travel Life, que actualmente es un sello de los líderes a nivel internacional en cuanto a la certificación de los programas de sostenibilidad. Hablamos de Hotel Claim, un departamento interno que tenemos corporativo para dar servicio a nuestros clientes, principalmente hoteleros, que por su perfil de huéspedes, por su situación, pues tienen reclamaciones derivadas principalmente del mundo del Health and Safety. Y por último, como no, tenemos un toque de tecnología. La tecnología a través de App4Check. App4Check es una aplicación que internamente utilizamos nosotros, así como nuestros consultores, para llevar a cabo nuestros trabajos, principalmente auditorías. Entonces, hoy en día, pues esa tecnología es a través de teléfonos móviles, de celulares, de smartphones, de tabletas, y nos permite ser ágiles, ser rápidos, estar ordenados. Claro, esa tecnología la ponemos a disposición también de nuestros propios clientes para que ellos mismos puedan usarla. Y me parece que con esto he finalizado exactamente. No sé si algo más puedo aportar, pero ya sería, pues, le daría paso a Esteban, que creo que te quieres sentar aquí, ¿verdad? Sí. Vale, pues... Gracias. Vale.
Bueno, pues buenos días a todos en la parte de México y buenas tardes a los participantes de Europa. Muchas gracias por asistir a esta presentación. Espero no cansarles mucho y que les parezca de interés lo que vamos a contar esta tarde. El objeto y, bueno, el título y objeto de la presentación que les voy a hablar versa sobre cómo evitar esas reclamaciones y compensaciones económicas que muy probablemente la mayoría de ustedes, pues, en cierto modo las están viviendo o las están recibiendo. Quizás este título de la presentación, derivadas de intoxicaciones alimentarias, yo quizás lo haré más genérico a cualquier tipo de reclamación que pueda venir del entorno de la salud y de la seguridad de los accidentes, etcétera, porque realmente es extensivo a todos estos ámbitos. Como he dicho, este es un tema pues bastante de actualidad, aunque en realidad ya lleva muchísimos años donde se están produciendo problemas derivados de este tipo de afectaciones a los clientes que están en un establecimiento hotelero, en un resort, cuando van a pasar sus vacaciones, pero sí que es cierto que en los últimos años, debido a una serie de factores nuevos, se han incrementado bastante de este tipo de reclamaciones y compensaciones que producen unos daños o unos perjuicios económicos en el sector turístico en general. Para empezar, quisiera describirles un proceso que seguramente, más que nada para entrar en materia, y que seguramente muchos de ustedes estarán familiarizados. Después yo, al final de esta pequeña introducción con esta descripción de este proceso, haremos un primer sondeo, lanzaremos ya alguna cuestión. Bueno, el caso que les voy a presentar es un caso basado en un caso real, pero como estos hay muchos, donde, pues, bueno, un cliente o una persona o una familia que ha pasado unas vacaciones en un destino turístico, pues al regresar a su país de origen presenta una reclamación frente, lo normal suele ser frente al tour operador que le vendió el paquete turístico, en este caso pues indicándole que, bueno, que una de sus hijas ha padecido algunos trastornos de gastroenteritis y que esto le ha producido unos perjuicios y que está reclamando algún tipo de compensación. Normalmente, después de esta carta inicial que el cliente ha enviado al operador turístico, lo normal es que, bueno, el operador turístico se pone en contacto con el establecimiento hotelero, con el resort, comunicándole que ha habido esa incidencia y solicitándoles pues toda una serie de documentación, pues un poco para averiguar si se cumplen una serie de normas, de estándares exigibles y poder de algún modo responder a la persona que está reclamando, para ver si ciertamente esa persona puede tener razón y merece algún tipo de compensación, o si por el contrario, pues bueno, no se encuentra ningún tipo de indicio que pueda relacionar esa reclamación o bien con el resort o con las vacaciones que hayan tenido. Como verán en la diapositiva, pues se suelen solicitar toda una serie de documentación bastante bueno, exhaustiva sobre registros de todos los procedimientos y procesos que se realizan tanto en preparación de alimentos, su servicio, el control de la higiene del agua de piscinas, etcétera, ¿no? Bueno, cuando llega esta solicitud al establecimiento, pues suele generar toda una serie de dificultades, a no ser que el establecimiento, la administración del mismo esté muy bien organizada. Primeras cuestiones es dónde está toda esta documentación, que normalmente está dispersa en diferentes
diferentes departamentos, ver si está bien organizada y disponible para poder ser preparada y si está lista para ser enviada. Un punto muy importante, si esa documentación realmente es una documentación que nos podamos fiar de ella, que sea una documentación que refleje pues verdaderamente los procesos de control, sobre todo, que están diseñados para ello. Y después surge también una pregunta muy importante, y es a veces, ¿qué tengo que hacer? ¿Envío toda esta documentación que me piden con toda tranquilidad? ¿Esto me va a ayudar a defender la reclamación? ¿O, por el contrario, esta documentación puede significar mayores problemas, mayores implicaciones? Claro, lógicamente va a depender del contenido de la misma, de si es profesional, si está bien organizada y si realmente pues refleja situaciones en las cuales puede haber alguna negligencia o no. Bien, al final de todo este proceso, normalmente la situación genérica es que llega una carta del operador turístico al establecimiento hotelero, al resort, por el cual normalmente, pues bueno, si no se han hecho una serie de actuaciones importantes al respecto, les suelen hacer partícipes de un cargo económico que se suele descontar normalmente de la facturación que el resort establece hacia el operador. Muy bien. Entonces aquí ahora ya me gustaría lanzarles el primer sondeo que voy a pedir a Eugenia si lo puede. Sí. La primera pregunta es si les resulta familiar este proceso. Vamos a ver, vamos a esperar que contesten los participantes. Esperamos unos segunditos más. Bueno, ya hay un 85% más o menos que ha votado. Podemos decir que el 91% sí, le resulta familiar y un 9% no. Estupendo, genial. Bien, claramente, pues bueno, es interesante conocer que una mayoría apabullante de ustedes pues son familiares con toda esta problemática y este proceso. Muy bien. Bueno, aquí en esta diapositiva que hemos preparado, aunque resulte un poco compleja, voy a comentar los principales puntos. Aquí vemos, no sé si aquí va a salir la... Sí. Aquí vemos, bueno, la reclamación que llega al tour operador, del tour operador la pasa después al hotel, se han solicitado una serie de registros, etcétera. Entonces, aquí hay un elemento muy importante, y es que esta reclamación o este grupo de reclamaciones, que puede ser casos aislados o podría ser un grupo de a lo mejor 20, 30 o 100 personas que están reclamando, hay una cuestión que contra más tiempo pase en responder a las reclamaciones y sobre todo si estas reclamaciones pasan en manos de abogados especializados, a medida que el tiempo va transcurriendo, el coste de la compensación va aumentando de una manera, en los últimos años va aumentando de una manera astronómica, sobre todo por la participación de los equipos jurídicos especializados, de abogados, etcétera, ¿no? Que incluso en algunas ocasiones han resultado en una desproporción muy manifiesta
respecto a las cantidades que se han indemnizado a los clientes, que pueden superar en unas cantidades muy grandes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ya hay una primera cuestión muy clara, y es que debemos responder, debemos actuar, debemos reaccionar en las fases muy tempranas de cuando se presentan estas reclamaciones. Todo ello, como veremos más adelante, tiene sus implicaciones de conocimiento de lo que se está haciendo y sobre todo de una organización y una administración adecuada para todo este tipo de casos que puedan ir llegando. Bien, aquí me gustaría entrar en una parte para hacer unas reflexiones para intentar ayudar a comprender por qué reclaman los clientes. Bueno, quizás la primera respuesta evidente que todos ustedes estarán pensando es que, bueno, los clientes reclaman pues porque por alguna razón están descontentos. Intentemos ponernos nosotros en el lugar de los clientes, en vez de ser pues nosotros consultores, ustedes responsables en sus áreas pero trabajando en el sector turístico. Intenten pensar, bueno, que se van de vacaciones con su familia a otro país o a otro destino turístico, y entonces son ustedes los clientes. Pues bien, si tuviesen algún percance, algún problema, algún descontento, lo más normal es que manifiesten este descontento de una manera o de otra y se podría dar la reclamación. Aquí yo voy a comentar una serie de aspectos que quizás pueda ayudar a entender la evolución que ha tenido las reclamaciones en los últimos años, ¿no? Y un poco voy a hablar pues de lo que es el marco jurídico, el tema de las asociaciones de consumidores, comentaré un poco en la aparición desde hace ya bastantes años de grupos de abogados especializados en reclamaciones, del concepto del no win, no fee, de las redes sociales que han tenido un factor de amplificación y de compartir las experiencias y todo tipo de noticias de una manera inmediata, instantánea, y luego también de algunos portales específicos. Bueno, en cuanto al marco jurídico legal, he intentado, teniendo en cuenta que nos estamos moviendo con los principales destinos turísticos, sobre todo de la gran masa de movimiento poblacional en la industria turística, estamos hablando de Europa, en Norteamérica, ¿no? Entonces voy a intentar comparar el marco de una manera muy genérica, el marco jurídico legal de Europa versus Norteamérica. En la Unión Europea existe una directiva de viajes combinados que es lo que da marco a todo lo que regula y da origen a una serie de obligaciones por el sector para cumplir. Y, lógicamente, esto da amparo a que se puedan cursar una serie de reclamaciones que estén fundamentadas. Por una parte, protege a los consumidores cuando compran un viaje combinado, define las responsabilidades de los operadores turísticos que organizan los viajes combinados, y los consumidores tienen derecho a compensaciones si el contrato no se cumple adecuadamente. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, pues que fundamentalmente en los paquetes turísticos, cuando nosotros o cualquiera de ustedes compran un paquete turístico, que eso incluye pues un traslado en un avión, incluye un traslado al hotel, incluye una estancia en el hotel, alguna excursión, etcétera, etcétera. Esto se considera el paquete combinado y, por lo tanto, a través de esta directiva, el principal responsable de que a usted que ha comprado ese paquete turístico, el principal responsable para cualquier tipo de reclamación o contratiempo es el operador turístico, el tour operador. Con lo cual, si ustedes tuviesen un accidente, una enfermedad o un descontento, a quien deben presentar la reclamación en Europa es al tour operador.
aunque eso se haya producido en un hotel o en una excursión o en un transporte. Esto en realidad da una protección al consumidor en el sentido de que, claro, sobre todo los viajeros, los que se van de vacaciones de Europa a otros países, pues si tuviesen que demandar, por ejemplo, ante un caso de un accidente en un autobús, una compañía en otro país fuera de Europa, pues tendrían muchas dificultades para probablemente demandar a la compañía transportista en ese otro país, ¿no? De este modo, el turoperador que ha contratado todo esto tiene que asegurarse que esos servicios van a cumplir con los estándares homologables a los estándares que hay en Europa, y por lo tanto tendrá que comprobar que todos los hoteles que contratan, excursiones, etcétera, pues estén bajo esos niveles de estándares elevados, ¿no? O por lo menos cumpliendo con las legislaciones europeas. Muy bien, en el caso de Norteamérica, y aquí voy a sacar fundamentalmente lo que conocemos de Estados Unidos y Canadá, porque principalmente yo creo que va a ser entre Europa, Estados Unidos y Canadá, deben cumplir con la mayor parte de afluencia turística a los establecimientos que ustedes están trabajando, aunque lógicamente en México también tendrán ustedes bastante turismo nacional. Pero en el caso de Norteamérica, la principal diferencia es que no existe este tipo de directiva de viajes combinados. Allí funciona de otra manera, y al no existir estas directivas como en Europa, pues fundamentalmente las reclamaciones se pueden establecer normalmente directamente contra bueno, quien ha ofrecido o bien si es una estancia en un resort contra el hotel, sería, si es contra el transporte, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, una particularidad de esta situación es que los casos de reclamación, si finalmente fuesen a tribunales, se dirimirían en tribunales de Estados Unidos o de Canadá. Con lo cual, casi diríamos que en este caso los resorts y otras empresas turísticas están de alguna manera más expuestas a la acción directa jurídica de una reclamación más que en Europa, porque en Europa primero tienen una barrera por delante que va a ser el turoperador quien será el demandado. Entonces, estas serían las principales diferencias que tendríamos entre los mercados de origen europeos o los americanos. Fundamentalmente, las obligaciones de los proveedores en servicios tienen distintos niveles, ¿no? Aquí me gustaría resaltarles que para el caso sobre todo de enfermedades y accidentes, este tipo de normativas jurídicas o marcos legales lo que manifiestan es que el establecimiento debe garantizar que se toman todas las medidas necesarias para proteger la salud de los clientes. Esto englobaría aspectos como higiene alimentaria, piscinas, agua sanitaria, limpieza y desinfección en general, etc. Esto por un lado. En el caso de los accidentes, pues también el hotel debe garantizar que se toman todas las medidas necesarias para evitar accidentes en sus instalaciones. Estoy seguro que están ustedes más que acostumbrados a recibir cuestionarios o recibir auditorías, o ustedes por su propia iniciativa están intentando identificar peligros donde las personas puedan tener accidentes, ¿no? Las típicas señalizaciones en las piscinas de profundidad, si están limpiando un suelo, los conos de aviso para que no haya accidentes por patinar, por deslizamientos, etcétera. Muy bien. Ahora quisiera cambiar a otro
a otro concepto para entrar más en el área de por qué se producen tantas reclamaciones en los últimos años. Bueno, esto es un tema para profundizar muchas horas. Yo voy a intentar darles unos pequeños flashes aquí. Sobre todo en el Reino Unido y también en Estados Unidos y en Canadá, existe una modalidad por la cual hay grupos especializados, gabinetes jurídicos, grupos de abogados, que ofrecen los servicios para que si alguien piensa que puede presentar una reclamación, ofrecen el que, muy bien, yo te voy a ayudar a tramitar una reclamación, voy a aportar toda la parte legal y si no ganamos el proceso no te va a costar nada. Sin embargo, si ganamos el proceso y te vas a llevar una indemnización de todas estas actuaciones, yo me llevaré una parte de la indemnización y además voy a cobrar los costes de todas estas acciones, las vamos a cobrar a la parte que pierde el caso si fuese a tribunales, ¿no? Ese es el concepto un poco resumido que les he hecho del no win, no fee que existe. Bueno, yo creo que estarán de acuerdo que ya esto de entrada ofrece muchísimas ventajas, porque si ustedes se fuesen de vacaciones y resulta que tienen que presentar una demanda a un establecimiento o cualquier empresa y van a un bufete de abogados y muy bien, presentan el caso, pero el bufete de abogados les dice, mire usted, esto le va a costar $5.000 presentar esta demanda y no le garantizo que vayamos a sacar nada, bueno, pues quizás ya esto sería un freno para que ustedes presenten la reclamación. Sin embargo, si le dicen, no, mire, no va usted a pagar nada y si ganamos, entonces yo me llevaré parte de lo que usted se llevaría de indemnización, bueno, pues yo pienso que esto favorece mucho el auge de las reclamaciones. En este sentido, ahora que les voy a pasar una serie de diapositivas, pues en los últimos años han aparecido pues muchos canales para organizar este tipo de reclamaciones. Hay asociaciones de consumidores, hay bufetes de abogados, etcétera, que se promocionan a través de las webs y que realmente es muy fácil para ellos aglutinar grupos de personas que a lo mejor han tenido algún problema común y siendo muchos agrupados, normalmente las reclamaciones cobran mayor fuerza. Esto es lo que en términos anglosajones llaman las group actions o class actions. En términos más hispanos, pues serían las demandas colectivas. Aquí les paso una serie de, distintos portales ya que se anuncian y que ofrecen todos estos servicios. Incluso también les quería comentar que un factor reciente, muy importante, muy significativo, pues han sido toda la aparición de las redes sociales. Las redes sociales, como ustedes bien saben, permiten poner en contacto a cantidad de personas que hace 10 años era impensable. Entonces, estas redes sociales también están siendo utilizadas por grupos que se dedican pues a facilitar, a hacer de facilitadores para montar este tipo de reclamaciones. Aquí he sacado este ejemplo en Facebook, pero hay muchísimos más que circulan actualmente por la web y por las redes sociales. Otro tema importante son pues la prensa, la media, que en algunos lugares puede ser más sensacionalista,
algunos tipos de prensa que otros, pero evidentemente la prensa también juega un papel muy importante, ¿no? Pues porque puede dañar mucho tanto al operador turístico, por supuesto, puede dañar mucho a la imagen del hotel o incluso puede dañar mucho a la imagen del destino turístico. Porque todo esto al final, vuelvo a lo de antes, intenten ponerse en el lugar de que ustedes tienen que irse de vacaciones a un lugar. Si ven noticias de que ese destino turístico en una playa muy bonita de España o de Cancún, viesen que allí, pues bueno, la mitad de los niños padecen 3 días de gastroenteritis, etcétera, pues a lo mejor esto les hace cambiar la idea y cambian de destino turístico, ¿no? Entonces, este es un tema que también afecta mucho a toda la actividad y puede generar bastantes perjuicios. Sí, bueno, aquí también otro noticia de prensa, esto ya es antiguo, pero bueno, hace referencia luego a otro asunto, lo que pueden ser el tamaño, la dimensión de las compensaciones y los costes que puede originar, pues bueno, un brote, tanto puede ser por intoxicación alimentaria u otro tipo de brote. Aquí es un ejemplo claro de un caso que ya sucedió hace bastantes años, que estuvo en la prensa. Estamos hablando de unos costes que supuso a First Choice de 1,7 millones de libras. Fue un brote que afectó a 600 clientes y que, bueno, evidentemente esto tuvo unas dimensiones no solamente del coste, la imagen y después cómo se traspasaron todas estas cuestiones a estos costes a los propios establecimientos o resort. Bueno, muy bien. Llegado a este punto me gustaría lanzarles el segundo sondeo y así también rompemos un poco la dinámica. Sí. A ver. Sí, la segunda pregunta dice, si ustedes fueran de vacaciones a un hotel en España y sufrieran 3 días con gastroenteritis, ¿reclamarían compensación? Vamos a dejar unos segundos que conteste la audiencia. Parece que va igualada. Vamos a ver. Vale, muy bien. Sí, podríamos decir, ya con un 80% de asistentes que han votado, está igualada, mitad y mitad. Un 50% dice que sí, que reclamarían compensación y un 50% dice que no. Bueno, la verdad es que me parece muy interesante el resultado. Yo me gustaría, bueno, este sondeo ahora ya no tenemos preparado, pero me gustaría preguntar a los que dicen que no, si realmente es un comentario en conciencia o si es una respuesta sesgada a que lo estamos diciendo desde la perspectiva que estamos en el sector que ofrecemos las vacaciones, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso es interesante ver esta distribución. Bueno, muy bien. Vamos a pasar a la tercera y última parte de esta presentación, que, bueno, quizás sea en este sentido la más interesante por ver qué se puede hacer para evitar todo esto. Es decir, cuáles serían nuestras recomendaciones o qué análisis hemos hecho durante muchos años para ayudar al sector en este sentido, en cómo evitar reclamaciones y estas compensaciones económicas.
Bueno, el primer punto que verán ustedes aquí en esta diapositiva, creo que es muy obvio. Si reducimos la oportunidad, vamos a reducir el riesgo, vamos a reducir las reclamaciones y las compensaciones. ¿Qué significa esto? Que si conseguimos tener un establecimiento turístico con un máximo control de tal manera que no se produjesen, que eso sería un mundo ideal, no se produjese ningún tipo de error, no habría intoxicaciones, no habría problemas de salud, no habría accidentes, por lo tanto estaríamos ante una situación de reclamaciones inexistentes. En temas de salud, en temas de servicio, calidad, es otra cuestión. La verdad es que, desgraciadamente, la realidad no es así. No siempre ese control es tan bueno como quisiéramos. Algunos resorts lo tienen muy bueno, otros menos buenos y algunos pues de alguna calidad que sería mejorable, ¿no? Pero, bueno, ahora vamos a centrarnos en ver cómo podríamos evitar todo esto. Un aspecto muy importante es la vigilancia de potenciales reclamaciones. Yo no sé si todos ustedes tienen un buen sistema de vigilancia y de monitorización de la salud, por ejemplo, dentro del establecimiento, porque este sistema, que no es más que recoger las comunicaciones de los clientes, aunque no tengan confirmación médica ni diagnóstico, pero si un grupo de clientes ya se acercan al guest service o a la recepción, atención al cliente o a los guías o reps de los turoperadores y manifiestan que, bueno, que tienen gastroenteritis, no vamos a entrar si es verdad o no, pero si ya lo manifiestan ustedes, si tienen un buen seguimiento, ya pueden empezar a visualizar que a lo mejor, no digo que vaya a pasar, pero que a lo mejor en X tiempo pueden tener reclamaciones. Entonces, esto ya nos puede dar, esto es un buen termómetro, un buen barómetro de predicción de que se puede producir una tormenta en un futuro, ¿no? Por lo tanto, recomendamos mucho tener una buena vigilancia de potenciales reclamaciones a través de sistemas de vigilancia de salud. Y por otra parte estaría pues el buen sistema de gestión de reclamaciones. En cuanto a la primera parte que hemos comentado, el evitar brotes, evitar intoxicaciones, etcétera, solamente les voy a indicar que seguramente, como bien saben, hay toda una serie de amenazas, de peligros en relación a la salud. Véase toda esta colección aquí de microorganismos, que la mayoría de ustedes supongo que son familiares con estos nombres, que están relacionados a distintas rutas de transmisión de los alimentos, del agua, de las piscinas, ambientalmente, a veces a través también del riego de jardines, si se utilizan aguas recicladas, etcétera. Pues muy bien, para prevenir todo esto existen los programas preventivos, la mayoría de ellos basados en la metodología del HACCP, que eso originalmente era más para los asuntos de preparación de alimentos, pero que ahora ya se están aplicando a otras áreas. Entonces, disponer de unos buenos programas preventivos, esto es clave para que funcionen, para que podamos reducir la incidencia de reclamaciones. Aquí quisiera hacer un comentario que es muy importante. Cuando una reclamación toma un tamaño, bueno, o una dimensión grande o importante, los especialistas o peritos forenses o expert witness, que llaman en inglés, si tienen que intervenir, van a hacer una revisión exhaustiva de toda la evidencia que pueda haber en el establecimiento, porque la pregunta clave va a ser si en el establecimiento se estaban tomando todas las medidas preventivas
posibles para evitar que haya sucedido ese accidente o esa intoxicación. Esa es la pregunta clave que un juez, por ejemplo, querrá dirimir. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Pues va a preguntar a una serie de expertos independientes que examinen el sistema preventivo del establecimiento, ¿no? Entonces van ahí a empezar a pedir todo este tipo de documentación, registros de temperatura, registros de productos, etcétera. Y raramente visitan el establecimiento. ¿Por qué? Pues porque todo esto suele suceder un tiempo después del evento. Y normalmente hablábamos a lo mejor de 1 año o 2 años, con lo cual una visita al establecimiento no significaría o no serviría para nada, sino se tienen que basar en la examinación de esa documentación. Por lo tanto, esto es realmente importante a la hora de responder y de tener un sistema de gestión de reclamaciones. Toda esa documentación que se genera en los programas preventivos va a ser, como he dicho, fundamental, va a ser clave. Por lo tanto, es muy importante que puedan dar una respuesta rápida a esa demanda que les llegue, a esa carta del tour operador o incluso de un cliente. Tienen que poder dar una respuesta rápida a ello. Pero esa respuesta tiene que ser una respuesta bien pensada, una respuesta supervisada y bien analizada. Por otro lado, tienen que tener disponible toda esa documentación que demuestre que el programa preventivo está actuando de una manera eficiente. Y si por el contrario no lo tienen o en la documentación ustedes, tras un análisis, detectan que ha habido alguna negligencia, entonces en ese caso siempre es mejor intentar llegar a una negociación y a un acuerdo en una fase temprana, aunque tengan que asumir la compensación, porque si no, a largo plazo todo esto puede llegar a tomar unas dimensiones muy grandes y unos costes muy elevados, ¿no? Por lo tanto, es muy importante tener muy claro la documentación, tenerla analizada, supervisada y saber qué es lo que ha sucedido en un momento determinado. Bueno, esto lo he comentado. El tercer punto, anticiparse, la negociación, no esperar a que la reclamación progrese con abogados, eso es muy importante. Y luego también les quisiera decir que todo esto pues no es una actividad nueva o relativamente nueva, pero es una actividad que verdaderamente requiere de personal o de alguien dentro de la organización especializado y dedicado a ello. Esta persona puede ser bien interna o puede ser externa con algunos servicios contratados externos, como por ejemplo nuestra empresa y otras empresas proveen de estos servicios, pero también podría ser una persona o un equipo de personas, dependiendo de la empresa, que creen un departamento interno de gestión de reclamaciones en una compañía de servicios turísticos. Bien, llegado a este punto, solamente queda ya la diapositiva final, pero antes me gustaría lanzarles el último sondeo. Eugenia, por favor. Sí. Y la pregunta es la siguiente. La pregunta es, ¿cree usted que está bien preparado para enviar toda la información y responder a una reclamación? Esta es una pregunta clave. Os dejaremos unos segundos para... Es anónima, ¿no? Sí, es anónima. Sí, no os preocupéis, es anónima. Bueno, gracias por las respuestas. Ya podemos saber un poco el resultado de esta pregunta y el 67% dice que sí. Que está bien preparado para enviar toda la información y un 33% que no. Vamos a compartir. Muchas gracias.
Muy bien, pues muchas gracias, Eugenia. Bueno, finalmente les quería comentar cuatro mensajes que, digamos, resumen lo comentado hasta ahora. Es que primero, pues, eviten y reduzcan las reclamaciones con un buen programa preventivo en seguridad y salud. Vigilen de cerca, o sea, anticípense, vigilen de cerca la aparición de potenciales problemas, potenciales reclamaciones, actúe pronto, esté bien preparado para responder a estas reclamaciones que les puedan llegar y también consideren un enfoque integrado de su programa de higiene y orientado a la respuesta profesional ante reclamaciones. En muchas empresas que trabajamos con ellas, cuando empezamos a trabajar, pues tenían programas preventivos, algunos mejores, algunos menos buenos, donde les ayudábamos a mejorar todos los aspectos preventivos, pero toda la cuestión de gestión de reclamaciones, pues o la tenían poco desarrollada, o si la tenían desarrollada no la tenían integrada con el programa preventivo. Entonces, el enfoque integrador de todo esto es muy necesario. Y bueno, con esto pues agradecerles la atención. Espero que les haya gustado y que no les haya aburrido mucho. Muchas gracias. Muchas gracias Esteban, la verdad, brillante la exposición. Muy bien. Bueno, ahora daremos paso a Joana Velázquez, que bueno, Joana es nuestra gerente de negocio y operaciones de PreveRisk en México. Joana nos hablará sobre la prevención de ciclospora. Vamos a darle paso a Joana. Hola Joana, buenos días. Buenos días. Sí, perfectamente. ¿Ustedes? Muy bien, sí. Todo bien, Joana, ¿qué tal? Hola, Joana, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por la presentación, Gregorio, Esteban, por la organización, Eugenia. Primero que nada, bueno, agradecerles a ustedes como organizadores que me hayan invitado a participar como panelista. Es mi primera vez, lo voy a confesar. Entonces, pues a ver cómo nos va. Saludo también a nuestros clientes que nos acompañan hoy y al resto de los participantes por estar con nosotros también el día de hoy. Bueno, la presentación o la parte que me corresponde a mí el día de hoy en nuestro webinar habla de la ciclospora y las medidas de prevención, ¿ok? Entonces, en este caso, bueno, ¿perdón? Disculpa un segundito, Joana. Yo te voy pasando las diapositivas, ¿lo prefieres? Por favor, sí, gracias. Pues me avisas cuando te la cambie. Excelente, gracias, muchas gracias, Gregorio. Entonces, el día de hoy hablaremos de la ciclospora, pero de la ciclospora del tipo que se le conoce como ciclospora cayetanensis, que es la que pues vamos a tener relación con algunos brotes y es la que causa pues enfermedad a la salud del ser humano. Entonces, vamos a comenzar, si podemos pasar a la siguiente, Gregorio, por favor. Bueno, vamos a comenzar hablando un poco y definiendo lo que sería un brote, ¿no? Esteban ahorita hablaba muy bien de todas las características que están alrededor de un brote, pero realmente, ¿qué conocemos como un brote de enfermedad alimentaria? Pues una definición que me pareció bastante sencilla y adecuada es una de la FDA, que dice que un brote es cuando surgen 2 o más casos de enfermedad de transmisión alimentaria durante un periodo limitado de tiempo, ¿ok? Donde hablamos de un mismo organismo y están asociados con el mismo servicio de alimentos, con un mismo restaurante o con el mismo producto alimenticio. A este caso, las autoridades de vigilancia de salud lo van a definir como un brote. Es decir, tenemos que tener 2 o más personas que estén sufriendo algunos síntomas relacionados con algún mismo microorganismo y que esté relacionado, que haya algún punto de coincidencia, sea un restaurante, sea un alimento o sea algún otro tipo de relación.
Esta información, si la quieren ampliar un poco más, hay unas páginas muy interesantes incluso de la Secretaría de Salud de aquí en México y también de la FDA de los Estados Unidos, por lo que pues les invito también a que puedan ampliar un poco la información. Ya que pasamos a esta definición de brote y entendemos entonces cuándo podríamos estar en nuestro establecimiento ante un brote de enfermedad transmitida por alimentos, ¿me ayudas a pasar a la siguiente lámina, por favor? Bueno, vamos a hablar y vamos a referirnos entonces ahora sí a México, ¿ok? Hablando de la Cyclospora cayetanensis, hay registros documentados desde 1979. Hay casos relacionados con México desde el año 1986. Los últimos o los más recientes casos, bueno, sucedió uno en el año 2001 en México, fueron 92 casos, y el alimento que se relacionó con este brote fue berros, ¿ok? Y más recientemente, desde el 2014, se estaba hablando y se estaba intentando confirmar un caso que probablemente había estado relacionado con cilantros aquí en México también. Para quienes estamos en esta parte de México, en Cancún, la Riviera Maya, pues esto de la ciclospora realmente es algo un poco nuevo. Realmente no era algo de lo que estuviésemos nosotros teniendo especial atención aquí en México. Y este año pasado, y sobre todo el año pasado y este año, en la prensa británica y en los servicios de salud estatales de Inglaterra y británicos, pues se comenzó a dar la información de que había un posible brote de ciclospora en México. Y se comenzó a alertar y a dar notificación a los hoteles, que en algunos casos se comprobaron unos casos, en otros casos no se comprobaron, pero pues toda la Riviera Maya, desde Cancún hasta pues un poco más hacia Playa del Carmen y lo que se conoce así como la Riviera Maya, pues hubo casos que se pudieron comprobar. Entonces, como bien lo acaba de decir Esteban, pues comienza entonces a afectarse un poco el destino y a afectarse el esfuerzo que muchos hoteleros y que muchos colaboradores y que muchas empresas hemos estado haciendo durante muchos años para evitar que el destino se vea afectado con este tipo de brotes. ¿Okay? No sé, Eugenia, si hasta aquí se puede hacer preguntas o debemos esperar hasta el final. Sí, dejaremos las preguntas para el final. Muy Sí. bien, muchas gracias, muchas gracias. Ok, De nada. Gregorio, ¿me ayudas a la siguiente lámina, por favor? Sí. Una más, Gregorio, por favor. Muy bien. Entonces, hablando específicamente de las características de este microorganismo, pues he tratado de resumir técnicamente algunos datos. Lo primero que es, bueno, es un parásito. Es un parásito, es un microorganismo y el nombre con el que lo vamos a conocer va a ser este que hemos dicho, Cyclospora cayetanensis. ¿Quién lo puede contraer y cómo? Pues cualquier persona es susceptible a contraerlo y la vía para contagiarnos con este parásito sería fecal oral, ¿ok? Decimos que las personas pueden contraer la infección si consume alimentos o agua que estén contaminadas con este parásito, ¿ok? ¿Qué causa? Bueno, vamos a conocerlo, la enfermedad la vamos a conocer como la ciclosporiasis y es una enfermedad de tipo intestinal, ¿ok? Hablaba un poco Esteban también sobre la incidencia, la recurrencia de los brotes de enfermedades intestinales. ¿Cuáles son los síntomas? Pues se habla de que los síntomas de la ciclosporiasis son muy similares a los de otro tipo de microorganismos. Vamos a tener diarreas líquidas, que es uno de los síntomas más frecuentes, falta de apetito, pérdida de peso, cólicos, hinchazón, aumento de gases, náuseas, vómitos, que es un poco menos frecuente. Vamos a tener algo de fatiga y fiebre, ¿ok? En esta parte, ya que describimos las características específicas de la ciclospora,
Es importante decir que, por ejemplo, los síntomas se comienzan a sentir en promedio una semana después de que nos hemos infectado. Obviamente la población sensible va a ser la que siempre se habla en estos casos, que son niños, ancianos, mujeres embarazadas o personas que ya tengan su sistema inmune comprometido. La recomendación, ¿cuál es? Pues obviamente hacer una visita al médico cuando se están teniendo estos síntomas, pero en el caso de nosotros que nos dedicamos básicamente a la manipulación, servicio de alimentos y bebidas, una de las características importantísimas es que una persona que esté presentando estos síntomas no esté presente en las áreas de manipulación o proceso de alimentos. Es una forma de evitar que esto se pueda expandir y generar entonces ahora sí un brote. Podemos pasar a la siguiente, Gregorio, por favor. Muy bien. Hablando de la parte fuerte que es la prevención. Ok, cuando se comenzaron a dar estas noticias del posible brote acá en México y se hicieron los anuncios, inmediatamente recibimos la visita de lo que es la APTA o la FTO, la Federación de Turoperadores y la Asociación de Agencias de Viajes Británicas, y nos dieron una plática sobre la ciclospora y su prevención. Y en ese momento yo hacía un análisis y una reflexión interna, y pues básicamente todo lo que nos hablaban en esa conferencia, que estuvo muy amena, la verdad, la forma de la presentación y todo fue muy, muy interesante, pero en resumen, todo lo que nos decían es lo que normalmente recomendamos los grupos que nos dedicamos a la asesoría y consultoría en temas higiénicos sanitarios. Realmente hubo pocas cosas que a lo mejor su consultor actual o su asesor actual no les hayan dicho. Entonces, las medidas para la prevención de la ciclospora, pues básicamente las conocemos. Nosotros pues tenemos relación con muchos clientes y quienes no son nuestros clientes de alguna forma estamos en el medio y somos colegas y pues básicamente todas las recomendaciones que nos hacían las hemos manejado durante mucho tiempo, perdón. Voy a empezar con lo que considero serían las medidas preventivas básicas. Y vamos a hablar entonces de que ahorita en octubre, cada año, el 15 de octubre, se celebra el Día Mundial del Lavado de Manos. ¿Okay? La Organización Mundial de la Salud insiste frecuentemente en que una de las mejores medidas de prevención para enfermedades y brotes es el lavado de manos. Entonces, importantísimo que nuestros establecimientos puedan contar con facilidades accesibles, funcionales y surtidas para el lavado de manos de nuestros colaboradores que están encargados del proceso y manipulación de alimentos. Hay otro punto que me gustaría hacer mucho hincapié acá y es el estado de los sanitarios de colaboradores, que es una parte que muchas veces olvidamos, pero que son fuente importante de este tipo de contaminaciones. Es decir, cómo está el estado de esos servicios sanitarios de colaboradores. ¿Están funcionales? ¿Están surtidos? ¿Sirven las estaciones de lavado de manos? ¿Mantienen constantemente jabón? ¿Mantienen constantemente papel? ¿Se desinfectan? ¿Se limpian constantemente? Consideremos que de allí pueden salir muchas de estos brotes de los que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor, Gregorio. Muy bien. Voy a intentar resumir muy rápidamente las medidas de prevención que podemos tener contra la ciclospora y contra cualquier otro tipo de microorganismos que pueda entrar en nuestro establecimiento. Como bien lo reforzaba Esteban al principio, decía al final, perdón, de su presentación, decía Esteban, bueno, hay que tener un buen sistema de vigilancia, interno o externo, que tengamos personas internamente preparadas, capacitadas y dedicadas a la vigilancia de estos programas, o bien un asesor externo, que es algo de lo que se usa mucho aquí en Cancún, Quintana Roo. En estos programas de vigilancia, voy a volverlo a repetir, Esteban, es necesario que tengamos un buen sistema de vigilancia de los reportes
de personas enfermas. Muchas veces cuando nos llaman a nosotros de algún establecimiento o algún tour operador por algún brote, pues cuando llegamos al establecimiento y recolectamos la evidencia, nos damos cuenta de que ya había indicios de que estaba por suceder un brote, porque ya se había tenido información, solamente que no se había canalizado o no se había manejado y analizado en tiempo y forma. El otro punto habla de conocer a los proveedores. ¿Quién te está surtiendo la materia prima? ¿Lo conoces? ¿Cómo están sus establecimientos? ¿Cuáles son sus procesos? ¿Tienen sistemas de calidad? Una recomendación importante es visiten a sus proveedores, conozcan cuáles son sus procesos, si realmente cumplen con lo que nosotros también estamos haciendo en nuestros establecimientos. Lo siguiente sería pues las famosas cajas plásticas. Normalmente algunos proveedores, no todos, nos entregan los productos en cajas plásticas y algunas de estas cajas plásticas traen pues bastante tierra, que es normal del producto que recibimos, y bastante suciedad. Pues esta tierra y esta suciedad probablemente pueda traer todo este tipo de microorganismos. Entonces, una de las cosas en las que nosotros insistimos con nuestros clientes es que estas cajas puedan filtrarse y que evitemos que entren a nuestras áreas de manipulación, a nuestras áreas de cocina, y que asignemos para ello entonces nuestras propias cajas que van a estar limpias y desinfectadas y garanticemos o filtremos un poco los riesgos que van a entrar a nuestro establecimiento. Lo siguiente sería la limpieza y desinfección de frutas y verduras, y aquí hay un tema bastante importante y recurrente. Normalmente cuando nos acercamos a los establecimientos a hacer las auditorías, nos encontramos con situaciones en las que ni el operario ni el supervisor sabe cuál es la concentración correcta que debería utilizar para desinfectar la fruta y la verdura. Bueno, mucho químico o más del químico que indica el fabricante, pues es una contaminación química para el alimento, y menos de la concentración que nos pide el fabricante, pues no tiene efecto de desinfección. Entonces, aquí vamos a pararnos y vamos a hablar de la ciclospora ahora sí, porque la ciclospora es un parásito, pero no todos los desinfectantes que tenemos o que usamos son efectivos contra los parásitos. Entonces, importante que podamos intentar que en el proceso de lavado, intentemos por arrastre eliminar estos parásitos, ¿ok? Y luego asegurarnos de que el desinfectante que estamos utilizando pues sea efectivo contra los parásitos, ¿ok? Esta comprobación de desinfección normalmente se hace con algo que conocemos regularmente como las cintas reactivas, la forma que tenemos para comprobar que efectivamente la concentración que vamos a usar es la correcta. Entonces, estas cintas reactivas deberían estar disponibles también y deberían las personas que están encargados de la operación, la supervisión y el liderazgo de las áreas saber utilizar estas cintas reactivas. Algunos casos reales es que como las cintas reactivas son caras, la tiene el supervisor de la mañana y el de la tarde ya no tiene cintas reactivas. O las tiene el gerente y hay que irle a pedir las cintas. Entonces, este material, muchas veces, sin intención de hablar de otros temas, muchas veces nos saldría mucho más económico tener un paquetito de cintas reactivas en cada una de las áreas donde se lavan y se desinfectan frutas y verduras, que a lo mejor entrar en un proceso de demanda y pagos de compensación. Y por último, lo que haría es recomendar que pues se haga inversión en capacitación del personal. Sobre todo, haría hincapié en quienes dirigen y lideran las áreas. Que tengan toda esta información de cómo se hace la desinfección, de qué químicos se usa para la desinfección y que recurrentemente podamos estar haciendo la supervisión en área. Nosotros en Preberries pues obviamente tenemos un catálogo de capacitación y de formación, de cursos y de talleres y pues lo que intentamos es que a través de la capacitación pues sea mucho más fácil la implementación de estos estándares de prevención.
Podemos pasar a la siguiente, Gregorio, y con esta ya es la última lámina de mi presentación. ¿Puedes avanzarlas porque tenían efecto? Perdón por... Ok, dos cosas que no quisiera que se nos escaparan. Una es el cuidado que debemos tener del agua, la materia prima que va a todos nuestros centros de producción y servicio. Entonces, las preguntas son, ¿hace cuánto hicimos limpieza de nuestras cisternas? ¿Cómo se está manteniendo la potabilización del agua en nuestras instalaciones? ¿Se han hecho hipercloraciones a nuestros sistemas de red hídrica? Hacemos análisis microbiológicos de esa agua, cómo está el resultado de ese análisis microbiológico. Y hablando también de los análisis microbiológicos, normalmente se recomienda que los establecimientos hagan análisis microbiológicos que nos sirven para evaluar la efectividad de los procesos que estamos implementando. Entonces, normalmente va a un laboratorio. El laboratorio toma muestras donde pues intentamos que sean muestras de diferentes áreas, de diferentes restaurantes, y las muestras nos van a decir, bueno, dónde están o no fallando ciertos procesos. Lo que sucede en algunos establecimientos con estos análisis de laboratorio es que muchas veces los recibimos, pero pues no sabemos interpretar lo que dicen esos análisis. Entonces, la recomendación es, bueno, vamos a tener capacitaciones para interpretar esos análisis microbiológicos o intentemos tener un acercamiento con nuestro proveedor de muestras de laboratorio y nos explique cómo están funcionando esas muestras de laboratorio. Una cosa importante con esto también es que además de la desinfección, la cocción también puede eliminar este microorganismo, pero obviamente tendremos que alcanzar en Preveris, por lo menos pedimos 75 grados de temperatura interna, pero pues los instrumentos de medición deben ser confiables también. Pues creo que por mi parte sería todo. Fuentes de información, pues como les decía al principio, la Secretaría de Salud de México tiene páginas y reportes, boletines muy interesantes. Y la Federación, la FDA, la Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos, también tiene información bastante importante sobre este tipo de temas. Por mi parte es todo. Espero, como dijo Esteban, no haberlos aburrido mucho también. Y pues el día de hoy ya descubrí por qué algunos panelistas se ponen nerviosos. No es tan sencillo. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias, Joana, excelente. Felicitaciones, Joana, excelente presentación. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. ¿Sí tenéis algo que añadir o No sé si- pasamos? bueno, Sí. Es que, a ver, yo he tomado nota de un comentario de Joana que me ha gustado mucho y que quisiera remarcar, poner énfasis en él, y es la capacitación. La capacitación es fundamental porque es el instrumento, es el vehículo de transmisión de ese conocimiento que tenemos en la documentación, en los procedimientos, en las legislaciones, en las normativas, etcétera, etcétera, que a veces, en mi opinión, se abusa demasiado de tanta burocracia, de tanto papel, pero si todo eso está en una estantería y al final todos los, digamos, todos los operarios, trabajadores no son capaces de trasladar ese conocimiento a la práctica, pues realmente no tiene sentido tener toda una sistemática. Por lo tanto, ¿cuál es el instrumento para que las cosas se pongan en práctica de verdad? Pues esa capacitación, esa formación. Que además la formación hay muchas fórmulas y modelos de darla. Está la capacitación tradicional, académica, que todos conocemos, pero luego hay una muy importante, que es lo que en español de aquí de España llamamos la formación en el puesto de trabajo, en inglés le llaman el on-job training. Ahora, disculpen, pero desconozco qué términos le dan ustedes en México, pero fundamentalmente sería, para nosotros es más importante, por ejemplo, si hay 3 operarios
dedicados a un proceso concreto de la descongelación en todas las etapas de preparación de alimentos, pues tener módulos pequeños muy prácticos sobre el puesto de trabajo y explicar con palabras muy sencillas, explicar el porqué de las cosas y cómo deben hacer ese proceso, ¿no? Eso es la cadena de transmisión del conocimiento que tenemos en todos esos estándares, procedimientos, etcétera, para que la gente haga las cosas como deben. Por lo tanto, a mí me gustaría remarcar muchísimo la importancia de la capacitación en todos estos asuntos. Y me ha gustado mucho, pues, precisamente que Joana lo haya comentado. Eso es todo lo que quería añadir. Muy bien, gracias. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora viene el turno de preguntas. Vamos a ver. ¿Quieres que las lea yo? Sí. Vale. Bueno, lo primero que nos dan es las felicitaciones a Joana y a Esteban por la charla. Y bueno, aquí hay varias preguntas. La de Nancy, la primera de Nancy va dirigida a Esteban y es: para poder reclamar tendrían que aportar evidencias. Entonces, ¿cómo pueden demostrar si nosotros somos los responsables? A ver, disculpa. Nancy nos cuenta, dice, para reclamar, el cliente tendría que demostrar que nosotros somos responsables con pruebas. Bueno, evidentemente sí. Lo que pasa es que dependiendo del país de origen de donde estén reclamando, los marcos jurídicos y el tratamiento de esto puede diferir. Por ejemplo, yo les puedo hablar de una diferencia radical en Europa, que yo creo que se producen los polos más diferenciados. Una reclamación en el Reino Unido tiene un entorno jurídico muy distinto que en España. En España, si quisiésemos presentar una reclamación, pues deberíamos aportar muchísimas pruebas y evidencias, desde un diagnóstico clínico muy claro, con analíticas confirmando la patología, etcétera, etcétera. Después, a su vez, deberían haberse encontrado indicios pues muy delatores, muy evidentes de la responsabilidad de que ese perjuicio que se ha causado está muy relacionado con algún tipo de establecimiento, dígase un restaurante, un hotel, etcétera. Sin embargo, en otros países a veces no se fundamentan tanto en la evidencia o en la prueba, pues por un diagnóstico médico, sino que la presentación de una reclamación por un grupo de personas, que a lo mejor sean 20, 40, 50, pero basta que de esas 50 personas tengan dos que puedan aportar una evidencia, el resto de personas pueden ser consideradas como que también han tenido el mismo tipo de problemática, ¿no? Todo esto puede parecer un poco chocante, un poco absurdo, pero depende mucho de los países de origen donde se ponen las reclamaciones. No sé si con esto respondo. Supongo que sí. Bueno, tenemos a Karina, que nos pregunta para Joana, de los casos que se dieron en 2014, la pregunta es para Joana, pone, de los casos que se dieron en 2014, si hubo casos que fueron comprobados. No sé, Joana, si entiendes la pregunta. Sí. De hecho, efectivamente, sí, al principio pues era solamente una presunción, pero luego a través de informaciones sí se confirmaron casos y como les decía, pues los casos se distribuyeron a lo largo de lo que es Cancún y la Riviera Maya. Vale. Bueno, también Joaquín, gracias, nos pregunta, esto supongo que es para Esteban,
Sí, dice, nuestros hoteles están certificados en el distintivo H y también en ISO y tienen auditorías de Check Safety First y esto entendemos que sería suficiente como defensa. Sí, buen punto. Evidentemente todo esto ayuda. Tener certificaciones puede ayudar porque de algún modo va a demostrar o a aportar evidencias de que existe un sistema de gestión preventivo, ¿no? Y que eso ha sido certificado. Pero no es suficiente, porque, insisto, que ya lo he comentado un poquito antes, cuando se produce un brote o una reclamación, o algunos casos, si eso al final va a tribunales, lo que van a buscar no es que exista una certificación, que suelen ser certificaciones anuales o a veces cada X años. La investigación se va a concentrar en el periodo de tiempo concreto donde esos afectados estuvieron alojados en un establecimiento. Por lo tanto, van a centrar mucho las investigaciones a lo mejor en 10-15 días. Y en esos 10-15 días van a pedir todo tipo de documentación, evidencias de que no haya habido algún punto de descontrol en los procesos. Por ejemplo, van a pedir todas estas informaciones, bueno, pues si la recepción de mercancía se hacía correctamente, si todo el almacenaje tanto en frío, en congelación como en almacén seco era correcto, si los procesos de cocinado, calentamiento, recalentamiento, enfriamiento, etcétera también, registros de temperaturas. Van a hacer una investigación muy exhaustiva de todos los procesos para ver si se cumplían en condiciones. Por lo tanto, esos datos, esos detalles, una certificación nunca los va a poder aportar. Vale, perfecto. Bueno, aquí veo también lo que Manuel desde Costa Rica nos escribe, pero entiendo que la pregunta está más relacionada con un tema que no es propio del evento. Entonces, sí, Manuel, si no te importa, ahora Eugenia te enviará un correo electrónico de Joana y mío personal para que nos puedas comentar o enviar tu pregunta o más en concreto lo que quieras conocer referente a nuestra empresa. Bueno, Gregorio. ¿Perdón? Sí, nada más quería aportar un poquitito más a la respuesta de Esteban, porque si bien efectivamente la certificación, el certificado como tal, no significa que estés haciendo, o para un juez, para un caso de demanda, no significa que estés teniendo todo perfecto en esos días donde este señor se enfermó, pues sí ayuda un poco a la parte de lo que legalmente se le conoce como el esmero debido. Es decir, dentro de sus programas, el hotel tenía un programa, tenía un asesor, tenía una vigilancia continua. Entonces, hay dos partes de la respuesta. Una es que sí ayuda a demostrar tu esmero debido, pero bueno, la documentación tiene que ir acorde con esa certificación que estás tú demostrando. Eso era lo único que quería agregar. Gracias. ¿Hay más preguntas? Sí, de María de Jesús Alonso Eras. María de Jesús Alonso, muchas gracias. Nos preguntas ¿qué tan importante es el remarcar el síndrome del viajero? Ejemplo, es bien sabido que cuando mezclas sol, alcohol y cambio de dieta afecta al estómago. Buena pregunta, sí. Supongo que para Esteban, ¿no? O para Joana, cualquiera de los dos te puede dar respuesta. Menos yo. No, yo creo que bueno. No, adelante, Joana. No, yo lo que iba a decir era que aquí lo importante es, porque normalmente tenemos también intoxicaciones, pues, enfermos del estómago y todo esto en los hoteles, pero pues por un exceso a lo mejor en el cambio de dieta, por un exceso de comida, por un exceso de alcohol. Pero aquí lo interesante es cuando estamos hablando de posibles brotes, es decir, cuando ya tenemos
como definíamos, 2 o más personas que te están reportando que pues están teniendo síntomas. Aleatoriamente vamos a tener personas que reporten estos síntomas, pero cuando no estemos hablando de que haya una relación entre 2 o más personas de un mismo alimento, pues podremos hablar a lo mejor de esos aspectos genéricos que suceden en los viajeros. Sí, gracias, Joana. A mí me gustaría añadir lo siguiente. A ver, en términos, a ver, estas cuestiones se pueden diferenciar muy claramente. Sí que es cierto que en estos días, en estos años o en esta modernidad, es muy fácil cambiar de destino que está a miles de kilómetros en cuestión de horas con un avión, ¿no? Entonces, de repente te encuentras con entornos ambientales que, digamos, son un poco, desde el punto de vista biológico y salud, son hostiles, ¿no? Entonces, estos cambios de temperatura, el sol, después también las personas cuando llegan a un resort se relajan el primer día, pues comen más, beben, etcétera. Todo esto pues evidentemente es un estrago para el organismo, ¿no? Pero siempre se diferencia bien en estos casos porque normalmente estas afecciones suelen ser no duran más de 24 horas, 36, 48 horas, no están muy delimitadas y también son bastante características. Cuando hablamos de procesos infecciosos, normalmente son otro tipo de síntomas más claros, duran más días y se pueden diferenciar. De hecho, todos los estudios epidemiológicos van encaminados en este sentido. Una de las preguntas claves que se hacen es si los síntomas que estás padeciendo están superando las 24 horas para descartar estos posibles efectos. Esto se tiene en cuenta, efectivamente. Vale, gracias. Tenemos varias preguntas más, pero ya por falta de tiempo, que nos estamos extralimitando de la hora pactada, tenemos la última pregunta que nos envía María Gabriela y dice lo siguiente: hay huéspedes que no reportan nada durante su estancia y cuando regresan a casa realizan reclamos. ¿Cómo podemos saber que realmente se enferman durante su estancia con nosotros? Buena pregunta. Bueno, yo esto llamaría la pregunta del millón, porque es que además se da en muchos casos, ¿no? Entonces aquí es muy difícil diferenciar de lo que pueda ser un caso real, es decir, esto puede suceder. Y que no haya nada raro ni nada oculto detrás de todo esto, pero también es cierto que puede haber personas que de una forma oportunista quieran aprovecharse de algunas situaciones, ¿no? Realmente es muy difícil o prácticamente imposible de discernir, ¿no? Está claro que bueno, si no han reportado en el hotel y después reportan cuando llegan a casa, pues bueno, como mínimo pueden dar que pensar. Pero yo creo que al final lo importante es ser capaces de capturar toda esta información, porque esto sí que será un indicador de una potencial reclamación. Si somos capaces de recoger toda esta información, tenerla en una base de datos, darle un seguimiento constante, pues nos estará empezando a avisar de lo que pueda venir en un futuro. Lamentablemente es muy difícil de discernir, no va a haber diagnóstico, muy probablemente ni siquiera vayan al médico, etcétera, y van a presentar una reclamación. Lamentablemente esto es lo que hay, es el mundo en que vivimos. Se ha visto incrementado todo esto en los últimos años por los temas que hemos comentado anteriormente sobre todas estas campañas que animan y que incitan a que puedas reclamar con unas facilidades tremendas y
Y bueno, esto es así. Lo único que nosotros proponemos es que, dada esta realidad, estemos lo más preparados para poder anticiparnos a lo que pueda suceder y estar muy preparados para poder responder. Poco más creo yo que se puede hacer en estos momentos ahora. Muy bien, gracias. Gracias por las respuestas de Esteban y de Joana. Y bueno, por nuestra parte vamos a concluir, vamos a dar las gracias a todos los participantes de este webinar, dar las gracias a Gregorio, a Esteban y a Joana por vuestras exposiciones. ¿A ti? Sí. Muchas gracias. Y sobre todo muchas gracias a todos vosotros que nos habéis estado escuchando. Bueno, una última cosa, en la diapositiva podéis ver el contacto de Joana Velázquez. A ella os podéis dirigir para cualquier duda, para cualquier pregunta que se os ocurra ahora en un futuro. Y bueno, nada, darle las gracias a todos por participar y os mantendremos informados de los siguientes webinars que realizaremos durante este año que queda y el año que viene. Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós.